Y bien, ahora estamos con Diego de la Torre de la Piedra, un exitoso, dinámico, innovador empresario que es propietario de una empresa de distribución de materiales de construcción muy innovadora también, que se llama La Viga, pero que además se ha vuelto promotor cultural porque ha editado un libro extraordinario, muy bonito, de Luis Enrique Tort, Macedonio de la Torre, sobre el pintor, el conocido y famoso pintor, el gran pintor Macedonio de la Torre. Macedonio de la Torre fue su abuelo, entiendo. Macedonio de la Torre nació en 1893 y murió en Lima en 1981, nació en la hacienda Chuquizongo, en La Libertad. Bueno, estamos precisamente entonces con Diego de la Torre. Diego, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Bueno, de empresario exitoso, de eso vamos a hablar. Has pasado a editor cultural de este libro, que es un libro extraordinario. A ver si nos puedes contar, si podemos ver alguna de las imágenes que hay en el libro, nos puedes explicar. Encantado, Jaime. Un poco, la idea fue que hace 10 años Luis Enrique Tort, que es un connotado historiador y crítico de arte peruano, había iniciado el proyecto de este libro, pero por diversas razones se había truncado el proyecto. Y hace aproximadamente un año tuve contacto con Luis Enrique y lanzamos, digamos, con espíritu empresarial la edición del libro, obviamente también con muchísimo cariño. Y obviamente uno de los grandes méritos del libro es que va a dar a conocer una obra que ha estado básicamente concentrada en coleccionistas privados, que gracias a su conocimiento de la evolución del arte moderno, pudieron apreciar en forma adelantada la valía del arte de Macedonio. Como tú sabes, quizás hasta en 1930, cuando Macedonio regresó de Europa luego de una larga estadía, donde frecuentó, estudió en Francia y en Alemania, y frecuentaba a Dalí, a Picasso, al pintor Fujita, el pintor japonés, renovó la pintura que en esa época estaba un poco dominada por el indigenismo, que proponía autarquías artísticas. Un poco Macedonio lo que trató de hacer es globalizar la pintura peruana, modernizarla, y básicamente con inspiración en sus maestros franceses y alemanes. Él ya, por ejemplo... Pero los temas peruanos son obvios. También, por supuesto. Tuvo varias etapas él. Una etapa que... No sé si podemos ver algunas imágenes precisamente... Por ejemplo, acá tenemos una foto de 1905, apreciamos aquí a Macedonio en el medio, y está rodeado, él era pues un típico artista, él tocaba mucho el violín y el piano, y acá es una estudiantina en Trujillo en 1905, él está acá en el medio, y está en la casa de Rafael Arco, y acá está a su costado su primo, que era Aya de la Torre. Claro. Este es Víctor Raúl y este es... Víctor Raúl era primo, o sea que es tu tío abuelo. Sí, así es. Aunque Macedonio era un hombre totalmente independiente, no tenía ningún tipo de interés político o comercial, ¿no? Por ejemplo, la casa rural El Molino, donde se hacían tertulias intelectuales del Grupo Norte. Ves acá al final, acá al fondo hay un cuadro de Macedonio pintado por Felipe Corcillo del Pomar tocando el violín. Acá pues, en esta casa fue, por ejemplo, César Vallejo recitaba sus primeros versos. ¿Ah, sí? Y el primer lugar donde Vallejo recitó Los Heraldos Negros fue en la casa de mi abuelo, precisamente. ¿Ah, sí? Extraordinario. Y bueno, esta es una foto de mi abuelo, con mi abuela Adriana, justo antes de partir a Europa, el año 1924. Realmente el viaje, esta es por ejemplo un poco la etapa que yo denomino académica, ¿no? Es donde estuvo muy influido por los impresionistas. Impresionistas, claro. Impresionistas. Esos son paisajes urbanos de Europa, ¿no? Que es una etapa poco conocida, porque él básicamente es conocido por las selvas. Por ejemplo, es un cuadro de Venecia. Él pasó una etapa, una larga etapa también en Italia, ¿no? Y él experimentó con todas las corrientes, ¿no? Pero él era muy enemigo de la autoadministración, entonces no se promocionaba, era un hombre que vivía por y para el arte, ¿no? No le interesaba... Como buen artista. Como buen artista, así es. Acá tienes un paisaje serrano, ¿no? Este es de la Sierra Norte del Perú. Qué bonito, ¿ah? Sí, realmente... Pero claro, con una influencia impresionista clara. Así es, ¿no? Qué bonito. Es realmente un renovador de la pintura.
Este, por ejemplo, ya es una evolución un poco más abstracta. Este es un cuadro que se llama Construcciones Pétreas, que es una especie de alegoría de Sacsayhuamán. Ah, ¿no? qué maravilla. Y tú ves, ya empieza a liberarse un poco de la atadura académica, claro. y entrar pues a una libertad absoluta, ¿no? Porque claro. sus maestros, este es un cuadro ya Las Selvas, por ejemplo. La selva, extraordinaria, ¿no? La luminosidad que hay ahí, es una cosa increíble. Sí. Y cómo se entrecruzan la jungla, ¿no? Mira, yo realmente, como tú comprenderás, yo no puedo ser objetivo hablando de mi abuelo, pero hay en el libro, hay comentarios que, por ejemplo, como Juan Manuel Ugarte del Espuru, que es una eminencia de crítico de arte, hay otros comentarios de César Vallejo también sobre Sebastián Salazar Bondi, y obviamente el trabajo realmente extraordinario que ha hecho Luis Enrique Tort, analizando académicamente la obra de Macedonio, ¿no? Este es una selva que actualmente, curiosamente, el cuadro está en Sudáfrica en este momento. Es la selva del Perú. Sí, pero curiosamente él nunca visitó la selva. ¿Ah, sí? Él tenía en su casa un montón de plantas, ¿no? Y él decía, no, si voy a la selva creo que voy a sentirme abrumado, ¿no? Entonces mejor es mejor sentir un poquito de hambre, de color, para poderlo expresar en forma más agresiva, ¿no? Para él la selva era una entelequia, entonces más que una realidad física. Así es. Y realmente con él tengo muchas... Este es otra vez lo de Sacsayhuamán. Pero es el mismo. Es el mismo. ¿No estaremos regresando? Sí. Lo han copiado. Y, por ejemplo, hay muchas anécdotas. Él era una época que estuvo residiendo en Nueva York. Este cuadro es interesante. Ese es un retrato de Vallejo. Ajá. Y como tú ves, ellos se frecuentaron mucho en París. Y Vallejo, mi abuelo era un hombre muy religioso. Y Vallejo decía que era ateo. Claro. Y mi abuelo, un poco para hacerle una broma, le hizo un retrato y dice, tú aprecias acá le ha hecho un Cristo en la frente. Ah, verdad. Fíjate acá, Jaime. Y él le decía, oye César, tú dices que eres ateo, pero todo el día hablas de Dios. Entonces le hizo esta... Y él sufría por los pecados de los hombres. Él se es. Identificaba con el dolor humano. Así o sea que en cierto sentido era una especie de Cristo. Así es. Claro. Él somatizaba un poco en su poesía, es obvio, ¿no? Claro, somatizaba ese dolor. Bueno, los poemas de España, aparte de este Cádiz, son bastante elocuentes al respecto. Este es un cuadro, él era un melómano, él tocaba el violín, había dominado el violín perfectamente, y era gran admirador de Beethoven. Ah. Él era tan místico en términos artísticos que una vez, como visitó Puno, le dio una pulmonía y dijo que él se había curado no por los remedios del médico local, sino escuchando una sinfonía de Beethoven, ¿no? Entonces lo admiraba mucho, ¿no? Y tienes un retrato. También fue, yo diría, un retratista bastante interesante. Este es una arboleda, ¿no? Que implica un poco el tránsito cuando pasaba del esquema académico, un poco más al esquema más libre de las famosas selvas, ¿no? Claro. Tengo miles de anécdotas con él, que es la parte humana. Ese es Flores, ¿no? Ese es un tipo parecido a Van Gogh, ¿no? Tú ves, claro, hay mucha influencia impresionista. Así es. Hay una anécdota familiar que quisiera compartir contigo, Jaime. Por ejemplo, es otro, ya es la etapa más abstracta, ¿no? Más abstracta, extraordinario. Eso es también una especie de selva, ¿no? Pero... Así es. Esto él le llamaba el taller. El taller. ¿No? Y en Nueva York hizo lo que se llama las selvas mecánicas. Ya. Y hubo un crítico de arte, Richard Eder, del New York Times, que le hizo una entrevista, y él pues era un poco travieso, ¿no? Entonces un día le dijo, yo había estado paseando por Manhattan y dijo, yo quisiera pintar una gárgola en el Rockefeller Center. Y esto llamó mucho la atención de precisamente los Rockefeller, que lo llamaron, pues se pusieron en contacto con él y iniciaron una bonita amistad. Y tengo entendido que conservan cuadros de él aún. Esto fue a fines de la década del 50. Extraordinario. ¿No? Y bueno, yo te podría brevemente una anécdota sobre él. Cuando yo era muy niño, yo tenía 8 años, la edad que tiene mi hijo, y tenía un chachicar y yo trataba de explicar a mi abuelo, que en ese momento que tenía 80 años, cómo funcionaba el motor del chachicar. Pero él solamente se fijaba en el rojo brillante del chachicar, porque eso le gustaba el arte, ¿no? O otras veces, por ejemplo,
Yo a veces lo llevaba a su casa porque iba a almorzar mucho a... Ese es otro, eso es un... Ese se llama Visiones P3. Claro. ¿No? Y tú ves el cuadro, tú puedes entrar en el cuadro, ¿no? Sí, pues, extraordinario. Así es. Bueno, te cuento esto brevemente, Jaime. Sé que el tiempo es tirano en la televisión. Pero, por ejemplo, tenía un gran amor por la naturaleza y hacía cosas un poco así excéntricas. Cuando yo lo dejaba en su casa y veía un jardín que estaba descuidado, me hacía detener el auto, tocaba el timbre, abría un desconocido y le empezaba a dar un discurso sobre la importancia de la naturaleza, de estar en armonía con ella. ¿Así? Y yo tenía que decir por detrás, por favor, entiendan, ¿no? Pero es que él tenía vivía realmente por el arte. Era ¿no? un apóstol de estas es, ideas. Así es. Extraordinario. Bueno, pero hablando de apóstoles, tú tienes también algo de apóstoles, una serie de cosas. Esta empresa que tú formaste, La Viga, que es una empresa de distribución de materiales de construcción, algo aparentemente pues muy... Una tarea muy prosaica. Prosaica, ¿no? Sin embargo, le has dado un valor especial. Tú mismo creo que lo llamas valor intangible o intangible, ¿no es cierto? Sí. Y de alguna manera esto ha funcionado porque pudiste crear puentes culturales, digamos, entre la empresa, entre el occidente, digamos, los valores occidentales, modernos, empresariales, y el público, que era un público de pueblos jóvenes. Cuéntanos cómo fue todo eso. Mira, Jaime, brevemente, para hacer breve la historia, yo siempre desde muy niño sentí una angustia por el fracaso histórico del Perú y su poca habilidad en generar una armoniosa intersección entre el mundo occidental europeo y el mundo andino. Y a mí me pareció muy interesante la experiencia de Japón en la Revolución Meiji, que se occidentalizaron sin perder su identidad. Claro. O sea, tomaron de Occidente las herramientas para producir riqueza, para producir una sociedad más justa, más democrática, sin perder su esencia japonesa. Y decía, ¿por qué no se puede lograr eso en el Perú? Tú dirías, esto que se llama una especie de sensibilidad antropológica, ¿cómo se puede traducir un modelo de negocio? Yo te diría que básicamente en el año 1986 yo descubrí intelectualmente el sector de la autoconstrucción, leyendo El otro sendero de Hernando de Soto. El 60% de la actividad de construcción en el Perú es autoconstrucción. O sea, son gente migrantes que vienen y construyen sus propias casas. Y muchas veces no están siendo atendidos en forma adecuada porque simplemente no se había diseñado, porque la producción de materiales de construcción está en el sector moderno y el sistema de distribución está básicamente para los big names, digamos, y no para ese sector. Eso lo descubrí y con dos socios que son realmente extraordinarios, hicimos un modelo mediante el cual no solamente uníamos la oferta con la demanda de materiales de construcción, sino de una manera le damos asesoría a esos migrantes que tenían sus propios negocios en los conos, sobre cómo manejar sus negocios de una manera moderna, ¿no? Cómo llenar, por ejemplo, llevar su contabilidad, cómo pagar impuestos, cómo abrir una cuenta corriente, ¿no? Muchas veces, y tenían grandes volúmenes de movimiento económico, pero no interactuaban con el sistema financiero básicamente por un déficit educativo. Muchas veces, me acuerdo hace ya 15 años, muchos tenían gran movimiento económico, pero te pagaban pues según un papel periódico, ¿no? Entonces nosotros los convencíamos que habría una cuenta corriente y muchas veces no lo hacían por timidez o porque no sabían, digamos, interactuar con el Perú moderno. O ya los hijitos, digamos, migrantes segunda de generación que eran los que llenaban las boletas del banco, ¿no? Y ellos se acuerdan, ya después la empresa ya tiene más de 16 años, ¿se acuerdan cómo una empresa que se da el trabajo de una manera inducir, una manera de persuadir de que abran cuentas corrientes, de llevar las cosas? No es tener computadoras, sino tener una mente un poco más ordenada, ¿no? Y se creó una relación no meramente comercial, sino una relación que iba más allá de lo comercial. Y eso nos ha permitido, creo... ¿Y esto era con los clientes de ustedes, es decir, con aquellos a quienes ustedes les vendían materiales de construcción? Exactamente. Por el tema de los pagos. El tema de los pagos, exactamente. Y curiosamente es un sector que la morosidad es bajísima. Sí, pues. Y generalmente le damos, uno de los secretos es darle el crédito a la mujer, a la cabeza de familia, que es sumamente responsable, ¿no? Y te diría que o sea que ustedes trabajaban con crédito. Sí, fuimos los primeros que nos decían que éramos locos, porque ¿cómo le das al crédito a este sector?
Tú no te puedes imaginar, Jaime, las tasas de morosidad eran bajísimas y son gente que honraba su palabra, o sea, su crédito era su palabra. Mientras que a veces con sectores más formales, nosotros lo que hacemos es pedir fianzas y otras cosas, ¿no? ¿Y ustedes entonces qué garantías? No pedían garantías. ¿Cómo seleccionaban o cómo aprobaban, digamos, un crédito? En realidad al comienzo te diría que hemos sido bastante audaces, pero hemos tenido, creo, por la relación que se hace, ese intangible que te digo, de una relación de confianza con las personas, no necesitábamos sistemas muy sofisticados. Claro. Y realmente te diría que el manejo de nuestro capital de trabajo es sumamente sano. Nuestra imagen en la comunidad financiera es, creo, bastante buena, ¿no? Y creo que manejamos nuestros pasivos de corto pasivos y activos de corto plazo de una manera bastante profesional, ¿no? Bueno, ustedes son la primera empresa distribuidora de materiales de construcción en el Perú en este momento, son la empresa más grande. Así es. ¿Y el mercado es básicamente el de pueblos jóvenes? ¿Sigue siendo? ¿O ese es el No, ahora te diría que está en 50-50, porque lo bueno es que al estandarizar, gran parte de la creatividad del sector de las constructoras estaba en el sector A. Entonces se creó una sobreoferta de $500 millones de un stock de viviendas al sector A. Y yo diría, ¿por qué no se canaliza toda la creatividad y la innovación en los sectores B, C, D? Claro. Y además, al construir en masa, logras economías de escala y estandarizar y bajar los costos, claro. Cosa que está actualmente sucediendo. En el Perú, habían 20 tamaños de ventanas o de puertas. Mientras tú estandarizas a 5, puedes producir, claro, en mayor escala y tus costos fijos unitarios empiezan a bajar, ¿no? Entonces, por ahí, felizmente, el Perú, yo soy muy optimista. Yo creo que en el Perú tienes que ser un optimista profesional. Bueno, el gran tema es ahora el de la formalización del 75% de los peruanos que están en la informalidad. Así es. Estamos hablando del tema laboral específicamente, pero esto tiene que ver con la formalización de las empresas también que están en la informalidad. Ya para terminar, ¿alguna recomendación al respecto en vista de que estás metido en ese tema? Yo pienso el Perú está lenta, pero en forma, yo diría, segura, es un proceso de formalización, yo diría. A pesar de que nuestro sistema educativo es bastante precario, las cifras creo son bastante elocuentes, hay un avance, Jaime. Sí. Y yo veo las nuevas generaciones, ya hay lo que se llama la aristocracia de los conos. Tú ves gente que ya está conectada con el mundo y yo pienso que yo soy muy optimista, ¿no? Yo también soy profesor en la Universidad del Pacífico. Así es. Y te digo, ves la heterogeneidad étnica y cultural en universidades de élite en el Perú está aumentando. Y eso creo es muy saludable porque hace una sociedad mucho más meritocrática, ¿no? Y creo que eso es algo mucho más sano. Mucho más sano, efectivamente. Bien, muchísimas gracias, Diego, por tu participación en La Hora N. Ha sido Diego de la Torre, un empresario innovador, pero al mismo tiempo editor de este libro, Macedonio de la Torre, sobre su abuelo, este gran pintor peruano del siglo pasado. Bien, vamos a una pausa y regresamos ahora con José de Echave, director de la revista Actualidad Minera, para que nos hable de una experiencia, hablando de diálogo intercultural, una experiencia exitosa de diálogo en la minería, Tintaya.